¿Qué tal, mis amados? Bendiciones. Le doy gracias a Dios en esta tarde porque nos permite estar junto a ustedes a través de este medio. Yo le doy gracias a Dios porque realmente, como decía ahorita mi esposa y mis hermanos que han pasado, estamos en un tiempo especial. Y yo sí le creo mucho a Dios de que estamos en un tiempo especial, de que el Señor nos quiere bendecir y de que el Señor nos quiere usar. La palabra de Dios a mí me encanta porque de pronto cuando tú ves ciertas historias te das cuenta la capacidad que tenía Jesús siendo hombre, la capacidad que tenía Jesús de traer y retener a las personas. En diferentes ocasiones yo he tratado de ver cómo, si estuviera Jesús en este tiempo, cómo Jesús atraería la atención de las personas. Y si tú recuerdas, Jesús atraía la atención de las personas a través de contar historias, a través de hacer milagros, etc. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios y entendemos qué es lo que Dios le encanta y le gusta hacer y qué es lo que Dios quiere hacer, entonces ahí es cuando la palabra comienza a tomar un sentido diferente a lo que estamos acostumbrados. En lo personal yo crecí, ¿cómo les explico? En un entorno en donde, espero explicarme y espero que se entienda la idea que voy a compartir. Crecí en un entorno en donde todo se tenía que apegar a la escritura. Es decir, si la palabra, yo me acuerdo mucho de un ejemplo que en aquel tiempo cuando no se estudiaba mucho la palabra de Dios, estoy hablando de la década de los 90s, mediados de los 90s, finales de los 90s, en mi entorno, yo recuerdo que la Biblia se tomaba tan literal. Y conforme tú vas creciendo en la palabra, te das cuenta que hay en muchas ocasiones ese espíritu que se mueve, que hoy se conoce como un espíritu religioso, que no, a veces no es que no tenga la capacidad, sino que no se quiere creer, no se le quiere creer a Dios en cuanto a lo que está escrito lo que está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que de joven, de niño, yo siempre me preguntaba cuando me enseñaban que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos. Pero yo siempre, en mi ignorancia y en lo que ustedes quieran, yo recuerdo que decía, ¿cómo va a caber un camello sobre el ojo de una aguja? Y entonces ya cuando pasa el tiempo, hay gente que te va enseñando o que tú vas investigando, te vas a dar cuenta que no es literal, porque aparte el lenguaje es un lenguaje diferente, y la palabra camello se traduce como soga, y en fin, todo lo que ustedes quieran. Y eso lo digo simplemente por el hecho de que en ocasiones no comprendemos al 100% lo que la Escritura realmente nos quiere decir. O en su caso, hay veces que nos cuadramos tanto a lo que está escrito que no le sacamos el provecho de lo que es lo que Jesús nos quiere enseñar. Hay muchas historias en la Biblia que si tú no te fijas en lo que no te quiere decir de una manera tan literal, fuera de homilética y todas esas cuestiones, te vas a dar cuenta que a veces traen una riqueza aún mayor que te pueden ayudar para que tú tengas un crecimiento. Y esta es la historia, por ejemplo, de cuando Jesús, todos ustedes la conocen, la historia de la pesca milagrosa. Y la historia de la pesca milagrosa está en el capítulo 5 del libro de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agalopaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, levantaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían.
Creo que esto no tiene nada de extraordinario, la mayoría de nosotros hemos escuchado esa historia. La historia obviamente se refiere a que, por ejemplo, los pescadores ya habían trabajado mucho tiempo, etc. Pero entonces el maestro, que es lo que yo quiero tratar de compartir en esta tarde, entonces el maestro, Jesús, se queda como viéndolos de lejos, porque eso es lo que dice la escritura, que él los estaba viendo, y que llega un momento en donde le pide permiso a Simón y le dice, déjame estar un momento en tu barca. Y cuando Jesús se mete a la barca, lo que acabamos de leer, es que dice que Jesús comenzó a enseñar desde la barca. Pero fíjate que yo me pongo a pensar y me pongo a ver qué es lo que Jesús estaba haciendo. Aparte de estar enseñando, no sé si estaba viendo el rostro de Pedro, no sé si estaba viendo el rostro de los pescadores, o no sé si estaba percibiendo a lo mejor una atmósfera de desánimo, porque no habían pescado. No sé si había una atmósfera de depresión. Nosotros de pronto decimos que el culto a veces estaba un poquito medio tenso, bueno, lo que tú quieras. Yo me imagino que es algo que se movía en ese tiempo con Jesús. Entonces, una vez que Jesús termina de enseñar, le dice a Pedro, vamos a pescar, o mete la barca y vamos un poco más adentro. Y Pedro obviamente entiende y dice, Señor, pero ¿para qué vamos? Si ya hemos pescado, le hemos intentado y a lo mejor no hemos hecho nada. Pero te voy a decir algo, Señor. Esa es la diferencia que a veces nosotros necesitamos entender, o la actitud que a veces debemos de tomar como hijos de Dios. Le dice, mira, está bien, Señor, solamente porque tú me lo dices, solamente porque tú me lo estás pidiendo, solamente por eso y en tu nombre voy a hacer lo que tú me dices. Entonces, ustedes conocen la historia, se desata un milagro y comienzan a llenarse las redes de peces, etc. Comienza entonces a soltarse el rumor entre los demás pescadores y comienzan ellos a ver que comienza la pesca, como la escritura lo dice, una pesca milagrosa, que todos comienzan a pescar. Pero fíjate lo que dice más adelante, que es en donde quiero comenzar a desarrollar esta enseñanza. Bueno, el versículo 7 dice así: entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Es decir, el resultado de obedecer al Señor, el resultado de obedecer una palabra, no sé si creer, porque Pedro simplemente le dice, mira, está bien, solamente porque tú me lo dices, lo voy a hacer y voy a echar la red. Y entonces el resultado es que viene una pesca tan grande que la barca se hundía del peso de lo que habían pescado. Y fíjate lo que dice el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Fíjate lo interesante. Una vez que Jesús hace un milagro, una vez que el poder de Dios o el Espíritu Santo se manifiesta a través de Jesús, a través del milagro, el resultado para los que estaban cerca de él es que entra en ellos un espíritu de temor, si lo quieres ver así, porque el poder de Dios es tan grande que cuando hay un resultado favorable es imposible de creer. Ahora, lo importante o lo interesante aquí es esto: una vez que Pedro toma el milagro, se acerca a Jesús, o mejor dicho, se aparta de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador y no puedo estar cerca de ti, porque es grande lo que se mueve en ti, es de una manera poderosa lo que se mueve en ti. Y dice que se apoderó el temor de él y de todos los que estaban con él, de todos sus compañeros. Pero fíjate lo que dice Jesús. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Bueno, mira, fíjate muy bien lo que voy a tratar de explicarte. Cuando nosotros venimos al Señor, hay veces que nosotros no entendemos la capacidad, no entendemos o no tenemos la capacidad de asimilar ante quién estamos. Hemos caído, yo creo, en el tema religioso de simplemente congregarnos, estar leyendo la palabra de Dios,
Y lo voy a decir de esta manera, a lo mejor un poco despectiva, pero no va a ser así. Y a veces caemos en la rutina de la oración. Cuando nosotros, creo yo que el diablo, nos dejamos engañar por el diablo, creo que la más grande arma que puede utilizar el diablo es cuando tú te confías en que tú oras, en que tú ayunas, en que tú lees la palabra de Dios. Y yo creo que es cuando más es factible a que tú seas engañado, porque puedes entrar en un tema de religiosidad. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, en su caso, en su tiempo a mí me pasó, de que yo decía, tengo tal cargo, soy esto, bueno, en fin, tenía un montón de situaciones, un montón de actividades, leía la palabra de Dios, escudriñaba la palabra de Dios, me metía en cursos teológicos, escatológicos, un montón de situaciones. Según yo, con el fin de tener una relación con Dios, me levantaba a orar, en fin. Pero cuando la palabra ya no tiene, por decirlo de alguna manera, no tiene el poder que debería de tener, ahí es cuando nosotros no asimilamos delante de quién estamos. Porque, por ejemplo, fíjate, Pedro, siendo un hombre de mar, siendo un hombre que tenía la capacidad de entender y de asimilar, que él tenía la experiencia para saber que una vez que él hizo todo lo que tenía que hacer y no hubo un resultado en cuanto a su pesca, entonces viene una persona, es decir, Jesús, el Señor Jesús, y le dice, ve y haz lo que yo te estoy diciendo que hagas. Y cuando lo hace, viene la manifestación del poder y Pedro reacciona diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Hay tanto lo que se mueve de ti que yo me tengo que apartar. Pero Jesús, aquí es cuando viene lo importante. Jesús le dice lo siguiente, mira, yo quiero que entiendas algo. O sea, tú eres un pescador y ahora entiende que yo te voy a transformar, te voy a cambiar y voy a cambiar los peces en hombres. Voy a cambiar los peces por personas y tú de ahora en adelante te vas a dedicar a trabajar para mí y te vas a convertir en lo que yo quiero que te conviertas. Ahora, lo importante aquí es lo siguiente. Una vez, o imagínate la mentalidad, por lo menos los grandes estudiosos de la palabra de Dios, dicen que Pedro, incluso la escritura lo dice, era un hombre que no tenía ninguna formación cultural, formación académica. Era un hombre de vulgo, así lo dice la escritura. Es decir, no sabía leer, no sabía escribir, no tenía nada de eso Pedro. Entonces imagínate el shock que se pudo haber llevado Pedro cuando una vez su Señor le dice, quiero que dejes de pescar para que te conviertas en pescador de hombres. Pero fíjate en el contexto, lo que realmente le está diciendo a Jesús a Pedro. Te voy a transformar de tal manera que vas a estar delante de reyes, vas a estar delante de gente importante y yo te voy a usar para que a esa gente tú la puedas llevar al conocimiento de mi gloria y al conocimiento de mi poder. Por eso era necesario que Pedro se introduciera, o Jesús se introduciera delante de Pedro con tal poder para que Pedro pudiera saber delante de quién estaba. Ahora, si tú lees la historia o lees los evangelios, te vas a dar cuenta de algo interesante. Yo le he enseñado a la congregación que, por ejemplo, para mí, aparte de Pablo, que fue el más grande, o se considera el más grande apóstol por todo lo que hizo, por el evangelismo que llevó a cabo Pablo, etc. Pero para mí, quien de alguna manera tiene no sé si decirlo así, si un valor mayor, o quien tuvo la capacidad de creerle más a Jesús o a Dios, fue Pedro. Porque, por ejemplo, Pedro, aún en su ignorancia, él era el más arrebatado, era el más atrevido, se atrevió a decir cosas que los demás no hicieron, se atrevió a defender a Jesús, se atrevió a decirle, Señor, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar, yo no te voy a dejar, yo siempre voy a estar aquí, yo siempre voy a estar delante de ti. De todos los discípulos, cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar, fue el único que se atrevió y siempre Jesús estaba sobre él, siempre todo el tiempo estaba sobre él. Y por ejemplo, al tal grado que Jesús le llegó a decir, apártate de mí, Satanás. Imagínate aquel hombre pescador, aquel hombre que no tenía ninguna clase de estudio. Imagínate que su Señor lo trata como lo trató. Tú lees los evangelios y te vas a dar cuenta que la historia te cuenta que a quien más, si tú lo quieres ver así, regañó Jesús, fue a Pedro. Todo el tiempo el Señor estaba sobre Pedro, todo el tiempo estaba sobre él, pero fíjate muy bien,
cuando Jesús le hace la oferta a Pedro, Pedro toma la oferta. El versículo 11 dice lo siguiente: y cuando trajeron las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A partir de aquí comienzas a ver la vida de un discípulo. Un discípulo tiene una experiencia con su Señor, entiende quién es su Señor, obedece la voz de su Señor, lo deja todo y lo sigue. Lo deja todo y lo sigue. Ahora, hasta aquí no tiene nada de interesante o de trascendente, porque creo yo que todos ya hemos pasado por esa etapa y nos han enseñado eso. Bueno, lo interesante a partir de aquí, o lo que quiero centrar la enseñanza, es en eso. A ver, hoy día nosotros, la iglesia entera, está pasando por una situación de falta de manifestación del poder del Espíritu Santo. Hoy día somos expertos en teología, en escatología. Hoy día cualquiera, a través de estas transmisiones, tú te vas a dar cuenta que hay mucha gente, muchos hermanos que se levantan a dar estudios y te dicen y te enseñan todo, absolutamente todo de la Escritura. Unos contradicen a otros, que no, que esto no quiere decir este versículo, que esta palabra se traduce como esa en el original, y un montón de situaciones. Es decir, nos hemos vuelto expertos en la Escritura logos, es decir, en lo que está escrito. Nos hemos vuelto expertos, o nos hemos convertido en expertos de la Escritura como tal. Y es por eso que hay muchas personas que hablan y enseñan acerca de la sana doctrina, porque la sana doctrina, traduciéndolo a nuestro español, es toda aquella persona que predica lo que está escrito tal cual. Pero existen palabras rema, que es donde pocos se atreven a creer, que desde mi punto de vista Pedro era un hombre rema, era un hombre de remas, que cuando Jesús soltaba una palabra, Pedro sin pensarla, o cuando Jesús daba una palabra, Pedro no lo pensaba o lo hacía y lo creía. Y entonces ese hombre con tanta ignorancia, desde mi punto de vista, y de hecho está catalogado como Pedro está catalogado como después de Abraham, o junto con Abraham, con personas llenas del poder de Dios y llenas de fe. Bueno, ahora quiero que me acompañes, si me haces el favor, de que me acompañen al libro de libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Quiero enseñarte algo importante. Mateo, capítulo 7, versículo 7. Es algo que Jesús también nos enseñó, y yo quiero que entendamos esto, porque creo que nos puede dar un crecimiento importante delante de Dios, o para nuestra formación cristiana. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, escucha, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Repito, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, fíjate muy bien lo que te quiero decir. A ver, la Escritura nos enseña lo siguiente: que si yo pido, me van a dar; que si yo toco, se me va a abrir; y si yo busco, voy a encontrar. A ver, si esto es una ley, de hecho en el título te lo pone así como la regla de oro y la oración. Quiere decir que si en verdad esto es una regla, entonces si yo creo a esta palabra, si yo pido, entonces voy a recibir. Pero ¿qué tengo que hacer para que yo pueda recibir cuando yo pueda pedir? Ahora, fíjate muy bien, yo nunca voy a recibir nada si no tengo la capacidad de creer. Ahora, ¿de creer en qué o a qué? Fíjate bien,
nosotros como cristianos siempre ponemos una barrera tan grande que literalmente sí queremos que Jesús se manifieste en carne para que nosotros podamos creer que se puede ejecutar un milagro. Pero fíjate lo importante de esto. Cuando Jesús le dice a Pedro, ven y te voy a convertir en un pescador de hombres, entonces Pedro comenzó a creer y comenzó a ser transformado, y él comenzó a ver que lo que Jesús le dijo iba a comenzar a suceder, porque Pedro comenzó a creerle a Dios. Fíjate bien, en Lucas capítulo 7, para que complementemos esto que te quiero enseñar, en Lucas capítulo 9, dice algo importante y algo interesante, que a mí me gustaría que muchos cristianos comenzaran a creer y a entender, que cuando nosotros le creemos a Dios y hemos sido llamados, Dios comienza a darnos algo. Lucas capítulo 9, versículo 1 dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y entonces cuando yo veo esta historia, yo veo la historia que Jesús dice, yo te voy a convertir en un pescador después de que tú seas un pescador, ahora te voy a convertir en un pescador de hombres. 1, 2, si tú pides, vas a encontrar. Si tú pides, vas a recibir. 3, Jesús cuando te llama, te da autoridad y te da poder. La palabra así lo dice, te da poder sobre demonios, autoridad sobre demonios, y te da el poder para sanar enfermos. Es por eso y es por esta razón que el día de hoy y en estos días que hemos estado transmitiendo, hemos hecho eso porque le estamos creyendo a Dios de que Dios va a comenzar a hacer milagros en todos aquellos que quieran recibir un milagro de parte de Dios. Porque para que tú puedas recibir, primero tienes que pedir. Porque por mucho que Dios quiera mover y tú no quieres, Dios jamás va a hacer algo si tú no quieres creerle al Señor. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, necesitamos entender lo siguiente: yo le creo a Dios, pero es necesario que se comience a ejecutar mi fe. Es necesario que se comience es necesario que yo comience a creerle a Dios. Entonces comienzo con lo siguiente. Cuando Dios me llama, yo sé que soy un hijo de Dios, entonces comienza a haber autoridad en mí. Comienza a haber autoridad en mí y yo comienzo a creerle a Dios y decirle: Señor, tú me llamaste para hacer un trabajo tuyo. Se entiende que yo no hago milagros por mí mismo. Se entiende que nadie hace milagros por sí mismo. Se entiende que los milagros se mueven, se ejecutan a través de un molde, a través de un instrumento, pero porque el Señor tomó la determinación de utilizar un instrumento. Pero el instrumento debe de tener un requisito, que necesita entender que el instrumento es una vasija, y la palabra de Dios dice que hay vasijas de honra y de deshonra. Entonces, ¿quién eres tú? Pedro entiende que era una vasija de deshonra, y cuando el Señor le llama, le dice: ahora te voy a convertir en una vasija de honra. Entonces, después de ser una vasija, un instrumento, un vaso que no tiene ningún valor, entonces pasó a ser un vaso o una vasija con tal valor que ahora es un instrumento de honra delante de Dios. Ahora, se entiende también que en el cristianismo moderno, que en el cristianismo de lo que te acabo de explicar, en cuanto se toma la palabra tan literal, se entiende, o por lo menos eso es lo que yo he visto y experimentado, y espero estarme explicando de la manera correcta. Se entiende que en muchas ocasiones limitamos el poder de Dios. Se entiende que limitamos el poder de Dios porque sabemos que Dios es soberano y nadie quita la soberanía de Dios. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Imagínate, o te voy a comentar algo. Imagínate que tienes un diagnóstico de cáncer. Imagínate que tienes un diagnóstico en donde se te dice que tienes pocos días de vida. Es cierto que la Escritura dice que por más que te afanes, tú no puedes extender ni un segundo más de tu vida. Eso dice la Escritura, y yo lo creo.
Y yo lo creo. A ver, aquí es donde comienza una vida diferente creyéndole a Dios. Hace mucho tiempo yo aprendí esto. Hace muchos años pasé por una situación complicada. Pasé por una situación en donde a la iglesia a la que pertenecía, de acuerdo a sus reglas y estatutos, no cumplí las reglas ni los estatutos que la iglesia pedía. Entonces pasé por cierta situación complicada, y en esa iglesia en la que me congregaba, ellos hacen juicios, y entonces dentro de sus juicios determinaron mandarme al infierno. Y si no mandarme al infierno, por lo menos yo ya no tenía comunión con Dios, yo no tenía el derecho de tener una relación con Dios, porque las reglas sí lo decían. Entonces yo creí que yo ya no iba a tener ninguna oportunidad delante de Dios. Pero llegó un momento, conforme fueron pasando los años, y yo seguía vivo, pero seguía vivo muerto. Es decir, vivía físicamente, pero moral, sentimental y espiritualmente estaba muerto. Y yo veía cómo Dios comenzaba a manifestarse en la vida de todos los demás. Yo veía cómo el Señor trabajaba en todos los demás. Y no me sentía mal, sino que aceptaba una realidad. Pero llegó un punto en donde, sin querer, Dios comenzó a trabajar en mi vida, pero ya no trabajaba Dios como debía de trabajar, porque yo no se lo permitía. Y no se lo permitía porque yo era un hombre común, era un hombre simple, en donde ya incluso la sociedad cristiana, donde yo nací, ya me había condenado, y a lo mejor tal vez sí pude hacer ciertas cosas que a lo mejor sí merecían un castigo, pero era Dios el que tenía que hacerlo. Y entonces cuando pasaron los años, me acuerdo que en cierta ocasión yo venía manejando de la ciudad de Irapuato a Salamanca, y a partir de ahí creo yo que comencé a vivir una etapa diferente en mi vida, porque comencé a hacer cosas porque no tenía nada que perder.